¡Viva el próximo alcalde de Alto Mayor! Gonzalo Bartañán es el emblema de la concertación. Eso hace. Mi mensaje va para unirnos. Mi mensaje va para representar el ideal que abrazamos en el momento que se fundó esta concertación. En el momento que pensamos que la unión de 4 partidos democráticos iban a cambiar este país, indistintamente de todos los problemas que tenemos que vivir respecto, cierto, a muchas leyes que están amarradas. Pero a pesar de eso, debemos analizar lo positivo que ha hecho nuestro 4 gobiernos a la concertación. En ese aspecto debemos resaltar lo positivo que ha tenido este periodo que hemos recorrido juntos y que se ha consolidado en el aspecto de la protección social con nuestro gobierno de la concertación que dirige la presidenta Michelle Bachelet. Vemos cómo las redes se cruzan respecto a atender a nuestros hermanos y lo vemos canalizado a través de las municipalidades y de las gobernaciones y donde podemos hacer un trabajo con la gente, que es la gente la que está al lado nuestro y para que nos comprometimos a trabajar. Es un sinnúmero de beneficios que hoy día tenemos y que le hemos entregado a nuestros compatriotas. Pero más que eso, cuando nos detenemos en la cosa municipal, también los dirigentes de la concertación han depositado la confianza en esta persona, que es una gran responsabilidad. Pero ¿sabe lo que es significativo? Que es una persona que no tranza los principios y jamás va a abandonar la concertación desde su nacimiento y vamos a terminar con él. Ahí hay una diferencia en los candidatos, claro. Ahí está la diferencia de ser consecuente en el nacimiento respecto a los principios y a la doctrina que uno abraza. Y al compromiso que tengo con la concertación y con los demás integrantes. Este no es un gobierno comunal de la democracia cristiana, sino es un gobierno de la concertación comunal a disposición del pueblo de Antofagasta y lo trabajaremos con las mejores personas, con los mejores hombres, corregiremos los errores, pero trabajaremos para estar junto con la gente a cada instante de puerta abierta y con transparencia, amigo. En mi campaña no voy a regalar nada, porque no tengo para regalar. Ni voy a prometer nada que no pueda cumplir. Eso no fue una característica que así lo he hecho con toda la junta de vecinos que he estado recibiendo estos 20 días que estoy a cargo de la alcaldía. Sé que es transitorio y les digo que a mí me enseñaron a colocarme colorado una sola vez y no después estar dando 20.000 explicaciones. Cuando no se puede, amigo, hay que decir que no se puede y hay que buscar la forma de que se pueda, pero en lo correcto. No podemos ilusionar a nadie porque eso después, en vez de tener 1 millón de amigos, tenemos 1 millón de enemigos. Eso hay que grabárselo y eso es lo que tenemos que transmitirle a todos los líderes locales que tenemos. Hay fundamento, hay forma de expresarse. Nosotros ayudamos mucha gente. Ayer recorría la población Cayo Gabriel, que tiene una serie de pasajes, y en ese momento una señora sale corriendo y dice, señor, como me había conocido que yo era el alcalde, me dice, usted es el alcalde, mire. Y claro, yo reviso la pieza donde está su esposo enfermo y me muestra, recién me acaba de llegar el cartero. Y yo estaba recorriendo viendo los pasajes que había que arreglar. Y veo la carta, claro, dice ahí firmado por mí que se le entrega una pensión a contar del 25 de agosto. Y ella estaba feliz porque se la firmaba Gonzalo Bartañán. Yo la firmo, señora, como alcalde de la comuna, pero esto está dentro de la ley, lo que aprobó este gobierno en beneficio de todos ustedes. Y eso es lo que hay que decir. Uno no tiene que arrogarse cosas que no son de uno. Al revés, es lo que el gobierno, lo que nuestros representantes del Congreso han aprobado para que llegue a los habitantes de este país. Eso por un lado, amigo. Podríamos explicar un sinfín de situaciones, pero yo les quiero decir que en lo personal no soy ningún desconocido. Mi vida la he hecho en Antofagasta,
completa, he estado en diferentes actividades, he cumplido un montón de cargos en la ciudad, tengo conocimiento por mi formación profesional, yo soy asistente social. La realidad no me la va a enseñar nadie porque la he vivido, he estado en terreno, he trabajado como asistente en el arzobispado, y como asistente en el arzobispado y en el departamento social del gobierno, he trabajado en el área de salud, en el área de menores, en el área de deporte. He recorrido lo que todo el mundo, cierto, hay sensibilidades y hay mucho que mejorar. Pero ese es el compromiso nuestro. Hoy día, y lo mencionaba Alejandro, y mencionaba de haber trabajado en los derechos humanos. Tuve la suerte de haber trabajado con Felipe, si no lo vi poco rato por aquí en Venezuela, con don Andrés Saavedra, con Gerardo Clark, que fue uno que dirigió la Comisión de Derechos Humanos, con Blas Espinosa, y muchos más en aquella época que dieron la cara, que recorrimos al centro, que estábamos en los periodos difíciles. Es un tema que no se puede olvidar mucho a ustedes. Yo recién venía a salir de la universidad, recuerdo, el año 81, y me tocó asumir la presidencia del Colegio de Asistentes Sociales, y desde la presidencia del Colegio de Asistentes Sociales yo hacía porque no tenía miedo en firmar los informes socioeconómicos para todos aquellos que habían sido, cierto, exiliados o seguidos por los militares en aquella época. No, yo cumplía para lo que yo estudié y lo que debería hacer. No tenía ningún problema de hacerlo. Quiero terminar estas palabras, amigos, porque lo que aquí hay que recoger, sinceramente hay tantas ideas que podríamos transmitir y contarles, pero lo que yo quiero recoger de esto es que, si bien es cierto, nuestra casa hoy día se ve el arco iris que cruza todo lo que estamos aquí. Y eso hacía tiempo que no lo veíamos. Hacía tiempo que nos reuníamos en el Partido Republicano. Recuerdo, hubo los tiempos difíciles, estaba la concentración en el Partido Socialista, el PPD, lo invitó a don Jorge en su oportunidad. Pero hoy día vemos que está la concertación, que es un gobierno que tiene que traspasar el momento en que estamos. Nosotros tenemos mucho que entregar a nuestro pueblo, pero por eso los líderes tienen que ser comprometidos, pero comprometidos con la gente. Eso es claro, en los discursos, comprometámonos con la gente a trabajar por ellos y a cumplir. ¿Qué cosa más interesante está sucediendo en Antofagasta? Se lo quiero decir ahora. Tenemos un intendente que cruza el puente con la municipalidad, tenemos un gobernador que se relaciona con la municipalidad, y los tres cargos importantes de la comuna están comunicados y viendo los grandes proyectos de la ciudad, están viendo las cosas, ninguna cosa pequeña. Aquí no hay territorio de nadie, ni la municipalidad para mí, la importancia para ellos, la gobernación para ellos. Lo digo, acá está la concertación presente y tenemos que ser eficientes desde el gobierno y de todas las instancias en que tengamos representación. Muchas gracias, y lo único que les quiero decir, que los votos que están acá se tienen que duplicar, triplicar, cuadruplicar, porque esa es una ganancia para la concertación. Muchas gracias, amigos. Y un saludo y un agradecimiento muy especial a cada uno de nuestros candidatos, a alcaldes también, a concejalas y concejales que aquí están de los 4 partidos por la concertación. Queremos darle las gracias por vuestra disposición a fin de presentarse en esta elección y formar un gran equipo con Gonzalo D'Artagnan para conducir a Antofagasta. Quiero decirles a toda esta comuna de Antofagasta que los candidatos y candidatas a concejales están aquí. No hay ningún otro candidato que represente la concertación que no sean estos rostros de hombres y mujeres que aquí están. No hay otro. Y por favor, no se equivoquen. Y nuestro primer mensaje debe ser: queridos amigos, no se equivoquen. No da lo mismo votar por la derecha y no da lo mismo votar por aquellos o aquellas que dicen ser, entre comillas, independientes y buscar un Chile limpio,